Conseguí el alquiler de mis pesadillas por $200. Pensé que había conseguido el negocio de mi vida cuando encontré esa cabaña en alquiler para las vacaciones de invierno. $200 por toda la semana, en medio de la nada en Vermont. El anuncio mostraba este pequeño lugar rústico rodeado de pinos y el dueño parecía relajado con todo. Sin depósito de garantía, sin hacer preguntas. Mirando hacia atrás, esas deberían haber sido señales de alerta en ese mismo momento. Mi amigo y yo llegamos a la propiedad cerca del atardecer un viernes a finales de enero. El camino de entrada no había sido arado en lo que parecían días, así que tuvimos que caminar el último cuarto de milla con nieve hasta las rodillas. Mi amigo se quejó todo el camino, arrastrando su bolsa de lona detrás de él como un niño pequeño. La cabaña en sí se veía exactamente como en las fotos, lo cual fue sorprendente, la verdad. 2 pisos, exterior de madera oscura, saliendo humo de la chimenea. Espera, ¿saliendo humo de la chimenea? Nos detuvimos en seco. El dueño dijo que el lugar estaría vacío y frío cuando llegáramos. Mi amigo sugirió que tal vez habían enviado a alguien para calentarlo, lo cual parecía exagerado para un alquiler de $200, pero bueno. Nos estábamos congelando, así que no íbamos a quejarnos de que la calefacción estuviera adelantada. La puerta principal estaba sin cerrar, lo cual el dueño había mencionado en su último mensaje. Entramos e inmediatamente algo se sintió mal. Había botas junto a la puerta, todavía húmedas, un abrigo colgado en el perchero, una taza de café en la encimera de la cocina todavía caliente al tacto. Grité, pensando que tal vez un cuidador todavía estaba por ahí. Nada. Mi amigo revisó la planta baja mientras yo subía. El dormitorio principal parecía habitado, no como si alguien acabara de ordenar, sino realmente habitado. Había ropa en los cajones, artículos de baño en el baño, incluso un marcapáginas en una novela en la mesilla de noche. Agarré mi teléfono para llamar al dueño, pero por supuesto, no había señal. Problemas de estar en medio de la nada. Decidimos esperar. Supusimos que quien se hospedaba allí antes que nosotros simplemente no se había ido todavía. Mi amigo encendió una chimenea en la sala mientras yo intentaba darle sentido a la situación. Fue entonces cuando encontré el diario. Estaba en la mesa de centro, encuadernado en cuero y gastado. La última entrada tenía fecha de hacía 2 días. La letra era temblorosa, apenas legible. Hablaba de escuchar cosas por la noche, rasguños, pasos en el tejado. La persona que escribió mencionaba sentirse observada constantemente, incluso cuando sabía que estaba sola. El sol se había puesto por completo para entonces, y todavía no habíamos visto ni un alma. Mi amigo quería irse, volver a la universidad y darlo por perdido. Pero la nieve había empezado a caer con fuerza, tanto que no podías ver a 5 pies de distancia. Estábamos atrapados. Hicimos un plan para cerrar todas las puertas con llave, poner muebles contra ellas si era necesario, y solo esperar hasta la mañana. La temperatura siguió bajando e incluso con la chimenea encendida, podíamos ver nuestro aliento dentro de la cabaña. Alrededor de las 11, se fue la luz. Oscuridad total excepto por la chimenea. Mi amigo estaba dando vueltas de un lado a otro, revisando su teléfono cada 2 minutos como si la señal fuera a aparecer mágicamente. Yo intentaba mantener la calma, pero mis manos no dejaban de temblar. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. 3 golpes deliberados en la puerta trasera. Lentos, metódicos, como si quien estuviera ahí fuera quisiera que supiéramos que estaban siendo pacientes. Ambos nos congelamos. Mi amigo agarró el cuchillo de cocina más grande que encontró mientras yo me movía hacia la ventana, tratando de ver algo a través de la nieve que caía. Los golpes llegaron de nuevo, 3 veces. El mismo ritmo, la misma intensidad. Apreté mi cara contra el cristal frío, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Nada. Solo polvo blanco arremolinándose en el viento y formas oscuras de árboles apenas visibles a través de la tormenta. Entonces los golpes se movieron. Se desplazaron al costado de la casa. Ese mismo patrón de 3 golpes. No estábamos lidiando con el viento o ramas golpeando la estructura. Esto era intencional. Esto era alguien rodeando la cabaña, anunciando su presencia en cada pared. Mi amigo estaba agarrando ese cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos.
Apagamos todas las luces de la chimenea, le echamos nieve hasta que solo quedaron brasas humeantes. Si alguien estaba ahí fuera, no queríamos que nos viera claramente a través de las ventanas. El patrón continuó durante lo que se sintieron como horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. 3 golpes en cada lado de la cabaña, moviéndose en un círculo en el sentido de las agujas del reloj, una y otra vez. Entonces se detuvo. Silencio completo excepto por el viento aullando entre los árboles. Nos sentamos en esa oscuridad, espaldas contra la pared, sin movernos, apenas respirando. Cada crujido de la madera vieja nos hacía saltar. Cada ráfaga de viento sonaba como pasos. Ninguno de los dos durmió. Solo esperamos el amanecer, observando las ventanas por cualquier señal de movimiento. Cuando la primera luz finalmente rompió a través de las nubes de tormenta, mi amigo se levantó de inmediato. Quería ver con qué estábamos lidiando, quería pruebas de que no estábamos perdiendo la cabeza. Lo seguía fuera y fue entonces cuando comenzó el verdadero terror. Las huellas estaban por todas partes. Impresiones profundas en la nieve fresca rodeando toda la cabaña. Pero estas no eran huellas al azar. Eran bucles metódicos y con propósito que habían sido recorridos una y otra vez durante la noche. Las seguimos, contando al menos 15 círculos completos alrededor del edificio. Pero esto es lo que hizo que mi estómago se revolviera. Cada círculo comenzaba y terminaba en el mismo punto. La entrada al espacio de arrastre debajo del porche delantero. Mi amigo se puso a gatas, iluminando con la linterna de su teléfono la oscuridad debajo de la cabaña. Se quedó completamente quieto, y cuando me miró, su rostro se había puesto pálido. Había un saco de dormir ahí abajo, comida enlatada, botellas de agua, una linterna, libros y revistas apiladas en la esquina. Alguien había estado viviendo debajo de la cabaña y por cómo estaba organizado, había estado allí por un tiempo. Semanas, quizás meses. Ni siquiera volvimos a entrar por nuestras cosas. Solo corrimos al coche y empezamos a excavarlo de la nieve con nuestras manos desnudas. Nos tomó casi una hora limpiar lo suficiente para conducir. Y todo el tiempo, esperaba que alguien saliera de ese bosque. Salimos de allí, derrapando por todo el camino de entrada sin pavimentar, llegando a la carretera principal, yendo demasiado rápido para las condiciones. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el viaje. Ambos estábamos demasiado afectados para siquiera procesar lo que había sucedido. Cuando finalmente conseguimos señal, llamé al dueño. Actuó confundido, dijo que la cabaña había estado vacía durante meses, que debíamos tener la propiedad equivocada. Pero yo tenía sus correos electrónicos, su confirmación, todo. La policía tomó nuestro informe en serio. Gracias a Dios. Lo que encontraron hizo que todo fuera mucho peor. El espacio de arrastre no solo estaba habitado. Había sido modificado. Alguien había instalado aislamiento, conectado un pequeño calentador, incluso puesto estantes. Esto no era una persona sin hogar buscando refugio temporal. Esto era alguien que lo había convertido en un hogar. Encontraron una colección de fotos allí abajo también. Fotos de huéspedes anteriores tomadas a través de las ventanas. Gente cenando, gente durmiendo, gente que no tenía idea de que estaban siendo observados. Encontraron el coche de la escritora del diario abandonado a unas 3 millas de distancia, cubierto de nieve. Era una estudiante de posgrado que había alquilado la cabaña 6 semanas antes que nosotros. Todavía está desaparecida. La policía registró esos bosques durante días y encontraron 2 espacios de arrastre modificados más en cabañas, abandonadas dentro de un radio de 5 millas. Quien estaba haciendo esto tenía múltiples lugares, moviéndose entre ellos, observando a la gente que venía a quedarse. El dueño afirmó no saber nada, pero encontraron registros que mostraban que había estado alquilando esa cabaña a pesar de saber que alguien estaba ocupándola ilegalmente. Tomaba el dinero, daba la dirección, y dejaba que lo que sucediera sucediera. Ahora enfrenta cargos, pero nunca encontraron a la persona que vivía debajo de esas cabañas. A veces me pregunto si todavía están ahí fuera, todavía dando vueltas a algún otro alquiler en medio de la nada, esperando a que llegue el próximo grupo de personas. Música. Mi viejo había estado planeando este viaje de pesca en hielo desde octubre. Solo nosotros dos, su camioneta destartalada,
y una semana en la cabaña de su amigo en el lado de Minnesota del lago superior. Yo tenía 17 años y honestamente hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Pero no le dices que no a tu papá cuando se emociona con algo. Estamos hablando de un tipo que ve programas de pesca como si fueran partidos de playoffs y estudia tablas de temperatura del agua por diversión. Salimos un martes por la mañana a principios de febrero. El lago estaba congelado sólido, fácilmente 3 pies de hielo, según los lugareños. El amigo de papá nos había dado coordenadas para un lugar donde se suponía que los lucios amarillos estaban enloqueciendo. Condujimos como a una milla de la costa, la camioneta saltando sobre el hielo desigual, y montamos nuestra choza. Era de esas tiendas plegables, nada elegante, pero cortaba el viento y eso es lo único que importa cuando hace menos 15 grados afuera. Al mediodía, no habíamos pescado ni un maldito pez. Mi papá todavía estaba en su elemento, eso sí, contándome historias de cuando solía hacer esto con su viejo en los años 80. Yo estaba medio prestando atención, mayormente solo tratando de mantenerme caliente y preguntándome cuánto tiempo más estaríamos allí. Fue entonces cuando noté algo que no había estado antes. Como a 100 yardas de distancia, había otra choza. Hablo de una casa de pesca en hielo de verdad, del tipo que parece un pequeño cobertizo sobre esquís. La parte extraña era que definitivamente no había estado allí cuando nos instalamos. Todo el lago había estado vacío excepto por nosotros. Estaba seguro de ello. Se lo señalé a mi papá y puso esa cara de confusión. Él había estado observando el hielo todo el tiempo. No podía entender cómo no había visto a alguien conducir hasta allí e instalarse. Decidimos ir a echar un vistazo. Tal vez saludar. Ver si tenían mejor suerte que nosotros. Mi papá siempre ha sido amigable así. Cree que cada extraño es solo un amigo que aún no ha conocido. Mientras nos acercábamos, caminando sobre el hielo con nuestros crampones, algo se sentía mal. No había huellas que llevaran a la choza, ni rastro de moto de nieve, ni huellas de camión, ni pisadas, nada. Solo esta estructura allí como si hubiera aparecido de la nada. La puerta estaba ligeramente abierta, balanceándose con el viento. Mi papá gritó, su voz siendo tragada por la vasta vaciedad del lago congelado. Sin respuesta. Abrió más la puerta, y ambos nos quedamos allí tratando de procesar lo que estábamos viendo. El interior estaba preparado para pescar. 2 agujeros perforados en el hielo, líneas colgando hacia abajo en el agua oscura. Había un calentador portátil funcionando, un termo en una pequeña mesa, vapor aún elevándose de la abertura, cebo fresco en un cubo, un sándwich a medio comer en un plato de papel. Alguien había estado allí minutos antes, tal vez segundos. El calentador estaba irradiando calor. El café estaba lo suficientemente caliente como para quemarte la lengua, pero no había nadie dentro. Mi papá cogió el termo, comprobando si era real, como si tal vez ambos estuviéramos alucinando. Era real. Todo era real. Entonces, ¿dónde estaba la persona? Entré un poco más, buscando alguna pista sobre a quién pertenecía esta instalación. Fue entonces cuando lo escuché. Débil al principio, tan silencioso que pensé que podría ser el viento jugando una mala pasada. Pero luego se hizo más fuerte. Gritos. Alguien estaba gritando, y venía de debajo del hielo, justo debajo de nuestros pies. Mi papá lo escuchó también. Su cara pasó de confundido a aterrorizado en aproximadamente medio segundo. Los gritos no eran aleatorios tampoco. Eran desesperados, llenos de pánico, el sonido de alguien que sabía que se estaba muriendo. Ambos nos arrodillamos, presionando nuestros oídos contra el hielo, tratando de localizar exactamente de dónde venía. El sonido parecía moverse, viajando bajo nosotros como si lo que estuviera abajo estuviera nadando, tratando de encontrar una salida. El equipo de rescate tardó 45 minutos en llegar. Los 45 minutos más largos de mi vida. Los gritos continuaron durante unos 20 de esos minutos. Luego empezaron a debilitarse. Luego se detuvieron por completo. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó con su equipo, solo había silencio. Trajeron sonar, cámaras subacuáticas, buzos y trajes de agua fría. Perforaron agujeros, enviaron gente abajo a esa agua helada, buscaron durante más de 6 horas. No encontraron nada. Sin cuerpo,
sin evidencia de que alguien hubiera estado bajo el hielo. El agua era cristalina. La visibilidad era perfecta, pero no había nada allí. Uno de los buzos dijo que era imposible. Si alguien hubiera estado allí abajo, lo habrían encontrado. Los cuerpos no desaparecen así en agua tan fría. Se hunden, flotan, pero no desaparecen. La choza, sin embargo, era real. Verificaron el registro y descubrieron que pertenecía a un tipo que había sido reportado como desaparecido 3 semanas antes después de ir a pescar en hielo solo. Su camioneta había sido encontrada en la orilla, llaves aún en el encendido, pero sin rastro de él. La suposición había sido que cayó a través del hielo delgado en algún lugar y el cuerpo aparecería en primavera, cuando todo se descongelara. Pero aquí es donde se vuelve perturbador. 2 semanas después de nuestro incidente, otro pescador reportó exactamente lo mismo. La misma choza, la misma ubicación, el mismo café fresco humeando en el termo y los mismos gritos desde debajo del hielo. Los equipos de rescate respondieron. No encontraron nada. Luego sucedió de nuevo un mes después. Diferente pescador, misma historia. Cada vez esa choza aparecía de la nada, instalada como si alguien acabara de salir por un minuto. Las autoridades locales lo intentaron todo. Intentaron remolcar la choza fuera del hielo, pero al día siguiente estaba de vuelta. Intentaron hundirla, perforar agujeros en el piso, hacerla inhabitable. Seguía apareciendo. Finalmente cerraron toda esa sección del lago, pusieron advertencias, dijeron a la gente que se mantuviera alejada, pero los informes seguían llegando. Cada pocas semanas durante la temporada de pesca, alguien llamaba sobre la choza y los gritos. Mi papá y yo nunca volvimos. Vendió todo su equipo de pesca en hielo esa primavera, dijo que había terminado con el deporte. A veces, tarde en la noche, cuando está realmente silencioso, juro que todavía puedo escuchar esos gritos. El sonido de alguien atrapado en agua helada, golpeando el hielo, rogando por ayuda que nunca llegará. Nunca encontraron el cuerpo de ese pescador desaparecido. Nunca descubrieron qué estaba sucediendo realmente allí fuera. El lago guarda sus secretos, y algunas cosas no están destinadas a ser entendidas. Música. Vacaciones de primavera de mi segundo año. Mis compañeros de habitación y yo decidimos ir a un centro de esquí en Colorado. Ninguno de nosotros tenía dinero para los lugares elegantes, así que pasamos horas buscando algo asequible. Fue entonces cuando encontramos este albergue en línea. Las fotos se veían decentes. Las reseñas eran en su mayoría positivas, y el precio era casi demasiado bueno para ser verdad. $50 la noche por persona, con pases de lift incluidos. Deberíamos haberlo sabido, pero éramos estudiantes universitarios sin dinero, así que aceptamos. El viaje hasta allí duró una eternidad. Salimos del campus un jueves por la tarde. Los 4 apretujados en el coche de mi compañero con todo nuestro equipo. Para cuando llegamos al albergue, era casi medianoche y estábamos todos agotados. El lugar era más grande de lo que sugerían las fotos. Este edificio masivo de 3 pisos que parecía no haber sido renovado desde los años 70. Solo había otros 3 coches en el estacionamiento, lo que parecía extraño para temporada alta. El dueño nos recibió en la puerta antes de que siquiera llamáramos. Tipo, probablemente de unos 60 años. Vestido con una camisa de franela y una sonrisa inquietante que mostraba demasiados dientes. Actuó como si hubiera estado esperando específicamente por nosotros, diciendo repetidamente lo emocionado que estaba de tener gente joven hospedándose en su albergue. Algo en la forma en que dijo gente joven me puso la piel de gallina, pero lo atribuí al agotamiento. Nos dio el gran tour, mostrando las áreas comunes y el comedor antes de llevarnos arriba a nuestras habitaciones. Habíamos reservado 2 habitaciones en el segundo piso, chicas en una, chicos en la otra. Fue entonces cuando uno de mis compañeros notó algo extraño. Las puertas tenían cerraduras normales por dentro como es habitual, pero también había cerrojos de alta resistencia por fuera. Del tipo que usarías para encerrar a alguien, no para mantenerlo fuera. Cuando ella preguntó al respecto, su sonrisa se hizo aún más amplia. Se rió. Dijo que habían tenido problemas con huéspedes colándose entre habitaciones en el pasado, que era solo una medida de seguridad. La explicación no tenía ningún sentido, pero estábamos demasiado cansados para discutir.
Acordamos encontrarnos para desayunar y nos dirigimos a nuestras respectivas habitaciones. Me dormí inmediatamente, ni siquiera me molesté en deshacer el equipaje. A la mañana siguiente, fuimos a las pistas temprano. El esquí era bastante bueno, la verdad, mucho mejor de lo que esperábamos por el precio. Pasamos todo el día allí fuera tratando de obtener nuestro dinero, exigiéndonos en las pistas más difíciles. Para cuando regresamos al albergue alrededor de las 6, estábamos agotados y muertos de hambre. Fue entonces cuando notamos que las cosas habían cambiado. Había más coches en el lote ahora, tal vez 7 u 8 en total. Pero cuando entramos al albergue, estaba en completo silencio. Sin sonidos de otras habitaciones, sin gente en las áreas comunes, nadie en el comedor. Solo el dueño sentado en el vestíbulo leyendo un periódico como si hubiera estado esperándonos. Esa sonrisa apareció de nuevo cuando nos vio entrar por la puerta. Tomamos comida de la cocina y comimos en nuestras habitaciones, demasiado cansados para socializar. Me quedé dormido alrededor de las 10, pero algo me despertó alrededor de las 2 de la madrugada. Un sonido fuera de nuestra puerta, como si alguien deslizara algo por debajo. Me levanté a revisar y encontré un trozo de papel doblado pequeño y apretado. Mis manos temblaban mientras lo desdoblaba. La nota estaba escrita a mano en letra desesperada y desordenada. No dejes que te encierre. Revisa el sótano. Váyanse ahora. Sin firma, sin otra información. Solo esas frases que hicieron que mi sangre se helara. Desperté a mis compañeros de inmediato, les mostré la nota. Uno de ellos pensó que era alguien molestándonos, tal vez una broma. Otro no estaba tan seguro, y yo tampoco. Nos escabullimos al otro lado del pasillo y buscamos a las chicas, les mostramos la nota. Una quiso irse en ese mismo momento, empacar nuestras cosas e irnos. Pero alguien nos convenció de al menos revisar el sótano primero, ver si había algún peligro real, o si esto era solo alguien tratando de asustarnos. La puerta del sótano estaba en la cocina, escondida detrás de un estante de la despensa. Tuvimos que mover cajas de suministros para siquiera alcanzarla, lo que nos dijo que el dueño definitivamente no quería que la gente bajara allí. La puerta no tenía llave, sin embargo, lo que era una buena señal o una realmente mala. Bajamos las escaleras lo más silenciosamente posible, usando las luces de nuestros teléfonos para ver. El olor nos golpeó primero, húmedo y mohoso, pero también algo químico, como productos de limpieza mezclados con algo orgánico y en descomposición. El sótano estaba terminado, que fue la primera sorpresa. No era un área de almacenamiento o cuarto de servicios, sino un espacio habitable real. Había colchones en el suelo, 8 o 9 de ellos dispuestos en filas, cadenas atornilladas a las paredes, una mini nevera en la esquina zumbando suavemente. Entonces vimos el tablero. Un enorme tablero de corcho ocupando la mayor parte de una pared cubierto de fotografías. Docenas de ellas, todas de jóvenes de nuestra edad. Algunas parecían fotos de vacaciones, gente sonriendo en centros de esquí. Otras fueron claramente tomadas sin que los sujetos lo supieran. Tomas a través de ventanas. Gente caminando hacia sus coches. Momentos espontáneos que nadie debería haber estado fotografiando. En la parte inferior del tablero había una colección de recortes de periódico. Reportes de personas desaparecidas de los últimos 5 años, todos de pueblos de centros de esquí en Colorado. 12 personas en total, todas entre 19 y 25 años. Todos vistos por última vez en albergues económicos de la zona. Reconocí una de las caras de las fotografías en el tablero. Una chica que había estado en todas las noticias hace 2 años. Desaparecida sin dejar rastro durante las vacaciones de primavera. Uno de mis amigos encontró algo peor. Un archivador en la esquina lleno de carpetas. Cada carpeta tenía un nombre, fechas y notas detalladas. Notas sobre hábitos, horarios de cuando la gente se iba a las pistas, cuando regresaban. Algunas carpetas tenían fotos de licencias de conducir y tarjetas de crédito. Otras tenían llaves, probablemente copiadas de las pertenencias de los huéspedes mientras estaban esquiando. No nos quedamos para ver más. Corrimos de vuelta arriba, tratando de mantenernos en silencio, pero moviéndonos rápido. Fue entonces cuando lo escuchamos. El sonido de metal deslizándose en su lugar, cerrojos pesados siendo accionados. El dueño estaba en el pasillo, moviéndose de puerta en puerta, cerrándolas desde fuera.
Podíamos oírle silbar mientras trabajaba, tomándose su tiempo, asegurándose de que cada cerrojo estuviera seguro. Uno de mis compañeros empezó a golpear nuestra puerta, gritando que nos dejara salir. No respondió, solo siguió moviéndose por el pasillo. Podíamos oír otras voces ahora también, viniendo de las habitaciones a nuestro alrededor. Otras personas a las que había encerrado, probablemente los dueños de esos coches de afuera. Estaban suplicando, rogando, algunos de ellos llorando. ¿Cuánto tiempo llevaban aquí? Uno de mis amigos hizo la llamada que nos salvó. Agarró una silla y rompió nuestra ventana, sin importarle ya el ruido. Estábamos a 2 pisos de altura, pero había una sección más baja de techo directamente debajo de nosotros. Salimos uno por uno, moviéndonos rápido. El techo estaba cubierto de hielo y nieve, y tuvimos que movernos con cuidado para no resbalar. Saltamos a esa sección de techo más baja, luego tuvimos que saltar unos 12 pies a un banco de nieve abajo. Uno de nosotros cayó mal y definitivamente se lastimó el tobillo, pero la adrenalina mantuvo a todos en movimiento. Corrimos al coche, el único que habíamos estacionado mirando hacia afuera. Gracias a Dios no habíamos dejado las llaves en nuestras habitaciones. Salimos de ese estacionamiento a toda velocidad, derrapando sobre el hielo, sin importarnos si nos oía irnos. Llamé al 911 desde la primera gasolinera que encontramos como a 20 millas montaña abajo. Les conté todo, el sótano, el tablero, las puertas cerradas, la gente que habíamos oído gritar. La policía allanó el lugar a la mañana siguiente. Encontraron al dueño tratando de cargar gente en una furgoneta en la parte trasera. 7 personas estaban encerradas en esas habitaciones. Algunas de ellas habían estado allí por más de una semana. La investigación del sótano encontró evidencia que lo vinculaba con al menos 9 de los casos de personas desaparecidas. Había estado dirigiendo esta operación durante casi 6 años, apuntando a estudiantes universitarios sin dinero que no podían pagar los centros turísticos elegantes. Las personas en esas habitaciones contaron historias horripilantes. Las encerraba por la noche, les traía comida durante el día, les decía que no podían irse hasta que pagaran su deuda por alojarse en el albergue. A algunos los había mantenido durante semanas, moviéndolos a diferentes propiedades que poseía en todo el estado. Los que intentaban escapar o resistirse nunca fueron vistos de nuevo. Todavía están buscando en los bosques alrededor de ese albergue. Cada pocos meses, encuentran algo nuevo, ropa, objetos personales, cosas que pertenecen a personas que desaparecieron hace años. El dueño no quiere hablar, no quiere decirles dónde están los cuerpos o a cuántas personas mató realmente. Solo se sienta en su celda sonriendo con esa misma sonrisa inquietante. Todavía tengo pesadillas sobre ese lugar, sobre lo que habría pasado si no hubiéramos encontrado esa nota. Si no hubiéramos revisado el sótano, si mi amigo no hubiera roto esa ventana. Habríamos estado en ese tablero. Solo otra colección de fotos y recortes de periódico. Solo otro grupo de chicos que se fueron de vacaciones de primavera y nunca regresaron a casa.